Amén, buenos días, ¿cómo están todos? Muy buenos días, muy buenos días, ¿cómo están? Hoy es viernes 14. Viernes 14 de abril, estamos una vez más con nuestros salmos, 30 minutos meditando en la palabra del Señor en los salmos. Hoy estamos entrando en el Salmo 88. 88 dice: súplica por la liberación de la muerte, cántico, salmo para los hijos de Coré, al músico principal para cantar sobre Mahalat, Masquil de Emanes Raíta. Entonces, una de las cosas que vemos, la mayoría de los salmos que hemos meditado han sido escritos por el salmista David. Vimos, hay salmos de Moisés, hay salmos de los hijos de Coré, hay salmos que fueron escritos para los hijos de Coré. Los hijos de Coré eran los encargados de ministrar la alabanza en el tabernáculo. Y aquí vemos que fue escrito este salmo, fue un salmo de Emanes Raíta. Supuestamente fue un hombre reconocido, sabio, ilustre de su época y que sirvió, ¿verdad? Sirvió en los reinados también. Y fue un hombre reconocido que escribe, compone este salmo, un salmo totalmente diferente tal vez a todos los que ya hemos meditado. Este salmo, un salmo un poco, podríamos decir que es un salmo de lamento, ¿verdad? De inicio a fin. La mayoría de los salmos que nosotros hemos meditado han sido salmos donde el salmista comienza adorando al Señor, trae sus quejas a veces, ¿no? A veces trae sus quejas delante del Señor y termina alabando al Señor, diciendo: en ti confío. Este es un salmo un poco extraño, podríamos decir, un poco diferente a los otros salmos que ya hemos meditado, pero a medida que leamos aquí, a medida que meditemos, vamos a ver un poco más sobre él. Dice así el Salmo 88: Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está abatida de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos como los pasados a espadas que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira, y me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Vamos por ahí. Vemos que cuando comenzamos a leer el Salmo, dice: oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo de ti. Cuando comenzamos leyendo esa primera línea, nos da la impresión de que el Salmo, este Salmo 88, va a ser un Salmo más optimista. Pero vemos todo lo contrario, vemos un Salmo de lamentación, un Salmo de dolor, un salmo triste. Probablemente este sea uno de los salmos más tristes que están escritos, ¿verdad? Vemos el salmista aquí trayendo delante de Dios, exponiendo delante de Dios lo que él estaba sintiendo, ¿verdad? Aquello que a él le parecía, aquello que él sentía, ¿verdad? Él dice: Señor, mi alma está hastiada de males. O sea, estoy tan mal. Probablemente se cree que era una enfermedad que el salmista estaba pasando. Algunos llegan a creer que sea lepra, ¿verdad? Que estaba pasando tal vez por lepra este salmista,
por causa de que la lepra era una enfermedad muy común en aquellas épocas, y vamos a ver un poco más aquí adelante. Y otra de las cosas también porque la lepra era una enfermedad que no tenía cura. Quien tuviese lepra estaba destinado a morir. ¿Verdad? Quien tuviese lepra estaba destinado no había un remedio para esa enfermedad. Y él dice entonces: abandonado entre los muertos como los pasados a espadas que yacen en el sepulcro, ¿de quién no te acuerdas ya? La sensación que tenía aquí el salmista era que Dios se había olvidado de él, era que Dios lo había desamparado. Dice: de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. O sea, la sensación del salmista era que estaba en tinieblas, estaba en oscuridad, porque había quedado, si vemos un poco más adelante, estaba solo, desamparado. Era una situación parecida a la de Job. ¿Se recuerdan cuando Job también incluso agarró lepra, verdad? Cuando Job agarró lepra y sus amigos lo abandonaron, sus amigos, en vez de darle una palabra de ánimo, de aliento, le decían: pecaste en algo, Job, ¿por qué estás así? Porque la idea en el Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo Testamento, antes de Cristo, la idea que se tenía, que las personas tenían, es que cuando alguien estaba enfermo, era una maldición de Dios, era la ira de Dios sobre la vida de las personas, ¿verdad? Había ese concepto que si alguien estaba pasando por alguna enfermedad, era Dios que estaba trayendo su ira sobre él. En cierta ocasión había allí alguien, no me recuerdo si era ciego o paralítico, y los discípulos le preguntaban a Jesús: Maestro, ¿quién pecó, este o los padres? Y Jesús le dice: no es que este haya pecado ni que los padres pecaron, sino que hay enfermedades que son para gloria de Dios. O sea, la mentalidad del Antiguo Testamento es: si estoy pasando por una enfermedad, si estoy pasando por un problema en mi vida, es porque pequé, es la ira de Dios, es el juicio de Dios. O sea, había una mentalidad clara de juicio, y el salmista aquí entendía eso, ¿verdad? Lo que nos llama la atención es que el salmista no está quejándose delante de Dios. Él no está diciéndole: Señor, eres injusto. No le está diciendo: Dios, ¿por qué tal cosa, Señor? O sea, él no está quejándose, él simplemente está abriendo su corazón y exponiendo delante de Dios cuál era la sensación que él tenía, qué era lo que él sentía en aquel momento trágico de su vida, en aquel momento triste de su vida, en aquel momento en el cual probablemente había agarrado una enfermedad y estaban muriendo, sin ver una escapatoria, sin ver una salida. Por eso que él clamaba a Dios: Señor, si tú no me ayudas, o sea, mi fin ya está decretado. En ningún momento él dice: yo no merezco esto. Nosotros vemos, por ejemplo, en el caso de Job, a pesar de Job no quejarse tampoco, pero las personas venían a Job y le decían: Job, tú pecaste, Job, tú hiciste mal, por eso algo habrás hecho porque estás enfermo de esa manera. Y Job le decía a las personas: pero yo no hice nada malo, o sea, yo no pequé, yo soy consciente delante de Dios que no pequé. Y él decía: si yo acepto lo bueno de Dios, ¿por qué no he de aceptar lo malo? O sea, Job se había resignado a aceptar aquella enfermedad como algo, un juicio de parte de Dios, o algo que venía de parte de Dios sobre su vida, porque así como él aceptaba lo malo, él también debería aceptar lo bueno, también debería aceptar lo malo. El salmista aquí, este salmista no estaba recriminándole, no estaba quejándose delante de Dios: Señor, yo soy esto, yo no soy aquello, ¿por qué que me dejas que a mí me sucedan esto? Yo soy santo, yo soy consagrado, yo soy sabio, yo soy bueno, yo no soy pecador, no he cometido ningún error para que esto me suceda. No hacía eso, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia
muchas veces del Antiguo Testamento con el Nuevo. Que en el Antiguo Testamento ya dije que había esa mentalidad de cualquier problema, cualquier enfermedad, cualquier aflicción, ser considerada como que Dios estaba trayendo la ira de él sobre su vida. La diferencia hoy en nuestros días con el Antiguo Testamento, a pesar de que muchos cristianos hoy en día quieren vivir una manera de Antiguo Testamento, ¿verdad? Muchos cristianos cuando están pasando por una pérdida dicen, no entiendo por qué estoy perdiendo, no entiendo por qué aparecen estas cuentas para pagar que no tenía necesidad si yo soy diezmista, yo soy fiel, no entiendo por qué me sucede a mí, de repente algo que se le rompe y se le rompe una cosa, como sucede a veces, se rompe una cosa detrás de otra y la persona enseguida piensa, no entiendo, si yo soy fiel, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Verdad? Mentalidad muchas veces de Antiguo Testamento es que si yo hago el bien, merezco el bien, si yo hago el mal, merezco el mal, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, mejor dicho, porque el Nuevo Testamento también pasó por una transición, ¿verdad? Vemos una parte, el final del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Los judíos, la mayoría de ellos vivían aún antes de Jesús en la ley y ya era el Nuevo Testamento, e incluso algunos judíos cristianos, después que Jesús vino, seguían queriendo vivir en la ley, que fue el caso de los Gálatas, que Pablo escribe una carta exhortándolos a volver a la gracia, porque habían caído de la gracia por confiar en la ley, por querer vivir por la ley. Hoy nosotros tenemos entendimiento de que hay cosas en nuestra vida que no necesitamos conformarnos a ellas. Y una de ellas, por ejemplo, es enfermedad, ¿verdad? Es muy común escuchar en medio de los cristianos, bueno, Dios te va a sanar si Él quiere, si Él no quiere, no te sana, porque hay enfermedades que son la voluntad de Dios. Si Dios permite que tengas ciertas enfermedades, porque Dios quiere, porque es la voluntad de Él. O sea, la Biblia dice que en la cruz del Calvario Jesús llevó todas nuestras enfermedades y que por su llaga fuimos nosotros sanados, ¿verdad? Eso no quita, yo no quiero decir que todos van a ser sanados y que todos tienen que ser sanados, por lo menos es promesa de Dios. Si todos son sanados o no son, ¿verdad? Ahí ya no nos cabe a nosotros decir quién va a ser sanado y quién no. He visto, por ejemplo, campañas de grandes evangelistas que son usados en sanidad, conocidos de renombre, donde mucha gente llega enferma y muchos son sanados, pero también muchos vuelven atrás con la enfermedad, tal vez son sanados futuramente, no sé, no los vi más, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que sucede? Lo que sí debemos tener la convicción es lo que la palabra de Dios dice. La Biblia dice, sea Dios verdadero y todo hombre falso, sea Dios el verdadero, sea la verdad es Dios y su palabra, ¿verdad? Que el hombre sea considerado como mal, ¿verdad? Que nosotros vengamos a fallar, pero la palabra de Dios no falla. Es por eso que nosotros nos aferramos hasta el último segundo de nuestra vida, ¿verdad? A confiar en la palabra del Señor. Él decía aquí, mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción, te he llamado Jehová cada día, he extendido a ti mis manos, o sea, refiriéndose a la oración que los hebreos hacían, ¿verdad? Cuando se sentaban a la mesa con la familia, ¿verdad? Los hebreos, ellos oraban todo el tiempo, los judíos, y hasta el día de hoy creo que oran, ellos oran en las comidas, ellos se sientan a la mesa con la familia y oran de mañana, oran de tarde, de noche. Entonces ellos oran y la manera de ellos orar es levantando sus manos. Aquí el salmista hace esa mención. Señor, ya he orado, he extendido a ti mis manos. Y él dice algo, dice, Señor, manifestarás tus maravillas en los muertos. O sea, Señor, déjame vivir, permíteme que viva, porque si manifiestas tu maravilla va a ser aquí la tierra para que los hombres puedan ver. Si tú me sanas,
tus maravillas, tus señales, tus milagros se manifestarán. Aquí sí tiene relevancia, pero en la muerte, ¿de qué me sirve descender a la muerte? Se levantarán los muertos para alabarte. O sea, el salmista decía, Señor, los muertos no te van a alabar. Los que te van a alabar son los vivos. Entonces, haz un milagro en mi vida. Será contada en el sepulcro tu misericordia. O sea, contaré tu misericordia aquí. Contaré de tu verdad aquí, Señor. Dame, permíteme que viva. Él dice, serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido. Mas yo a ti he clamado, Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. O sea, las mismas palabras del salmista y de la música que yo tengo aquí de fondo, que la había puesto, a ver si se escucha, que decía, temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti, ¿verdad? El salmista aquí en medio de ese dolor, en medio de ese sufrimiento, también decía, Señor, yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana me he acercado a ti. De mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores. He estado medroso. O sea, parece que esta enfermedad es una enfermedad que venía hace mucho tiempo, ¿verdad? Una enfermedad que cargaba probablemente desde su juventud. Amén. Dice Jesse, se trancó y no carga. Tal vez sea el internet aquí, me parece que está funcionando perfectamente. Tal vez sea el internet o ahí o aquí. Aquí si fuese, queda pausado el video, pero no. Se te debe haber trancado ahí la internet, Jesse, por ahí tal vez. Esperemos que se destranque en el nombre de Jesús. Amén. Dice, yo estoy afligido y menesteroso desde la juventud. He llevado tus terrores y he estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente y a una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. O sea, otra de las cosas que el salmista decía al final aquí, como decimos, él reconoce. El salmista hace una declaración reconociendo que todo lo que él estaba sufriendo era por causa de la ira de Dios que estaba cayendo sobre él. Probablemente el salmista habría cometido algo o reconocía algo, o entonces simplemente aceptado esa enfermedad, ese mal, ¿verdad? Como que Dios estaba trayendo su ira sobre él. Repito nuevamente, en ningún momento él se está quejando. En ningún momento él está diciendo, Señor, yo no merezco. En ningún momento él está usando la justicia propia para justificarse delante de Dios. Simplemente esta oración, como dije, era muy común. Este salmo de lamentación en la época primitiva era común que sucediera hacer este tipo de salmos. O sea, era un salmo donde él rasgaba su corazón delante de Dios y decía lo que sentía. Usted sabe que no hay nada de malo que usted rasgue su corazón delante de Dios. Puede hacerlo, ¿verdad? Puede decir lo que usted está sintiendo. Dios no va a quedarse enojado por lo que usted le diga, porque Dios ya lo conoce, ¿verdad? Pero es muy importante nosotros tener un corazón sincero delante de Dios y hablar con Dios de la manera que sentimos, ¿verdad? Hay gente a veces que en esa sinceridad se equivoca. Y ya he escuchado personas, por ejemplo, decir, yo le dije a Dios, te doy la última oportunidad, tenés que hacer o hacer, si no, no te sirvo nunca más, si no dejo de creer en vos, Señor, te doy una semana para que obres tal milagro, Señor, te doy un mes para que hagas que aparezca tal cosa, Señor, estoy cansado de esperar, ahora no te voy a esperar más. Ese tipo de oración tampoco no la haga delante de Dios, porque eso es no, pero yo soy sincero, le estoy diciendo lo que siento. O sea,
¿quién somos nosotros para reclamarle algo a Dios? ¿Verdad? ¿Quién somos nosotros para exigirle algo a Dios? Aquí simplemente cuando le digo ser sincero, diga lo que usted siente. Señor, yo siento que me abandonaste. Señor, yo siento que no me escuchas. Yo siento que no veo tu mano, Señor, obrando en mi vida. Yo siento de esta manera, es lo que yo estoy sintiendo. Pero sea sincero delante de Dios. Fue lo que hizo aquí el salmista. Señor, yo siento que tu ira está sobre mí. Yo siento que estoy muriendo y como que estoy abandonado, como que te olvidaste de mí. Él dice, me han rodeado como aguas continuamente y me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero. Vemos que eso es muy común en el día de la crisis. ¿Verdad? En el día de la fiesta estamos llenos de amigos. En el día de la abundancia ni se diga. Pero en el día del dolor y el sufrimiento son muy pocos los que quedan cerca, ¿verdad? Son muy pocos que van a estar de su lado en el momento del sufrimiento y del dolor, porque a las personas no les gustan, las personas prefieren las fiestas, ¿verdad? Por eso que Eclesiastés dice, es mejor la casa de luto que la casa de fiesta. Es mejor estar en la casa de luto que en la casa de fiesta, porque aquel es el final de todo hombre, ¿verdad? Y en nuestro corazón reflexionaremos al respecto de eso. Entonces veremos mejor la casa de luto, porque aquella es la realidad. Todos un día vamos a morir, todos un día tendremos un fin. La fiesta, algo engañoso, ¿verdad? El momento, claro que es bueno, y nosotros como cristianos, todo es motivo de fiesta, y es bueno, ¿verdad? Tener comunión con los hermanos, tener comunión unos con otros. La fiesta es bueno, ¿verdad? Y si pudiéramos hacer todos los días, haríamos todos los días fiesta. No estoy diciendo que no haga fiesta. Bueno, el pastor dijo que a partir de ahora es mejor hacer luto, lamentarnos, que hacer fiesta. No, nada de eso. Fue lo que dijo Salomón en Eclesiastés. Es mejor la casa de luto que la casa de fiesta. ¿Por qué? Porque allí nos hace parar un poco y reflexionar sobre nuestra vida, cómo la hemos vivido, ¿verdad? Y una de las cosas que vemos al respecto de ese momento de sufrimiento es que normalmente los amigos desaparecen, o los que se dicen ser amigos. Vemos, por ejemplo, Job. La Biblia dice que Job, los amigos vinieron para quejarse, o sea, vinieron para reprenderlo y decirle, Job, arrepentite, Job. Algún pecado debes haber cometido por estar así. Y él dice, no cometí nada. Y los amigos lo abandonaron. ¿Por qué? Porque había esa mentalidad que si la persona estaba pasando por una enfermedad, pecó. Yo no quiero estar, ¿verdad? Era tanta la mente religiosa en aquella época. Decía, yo no quiero estar del lado de un pecador que Dios lo está castigando. Vaya que Dios me castiga a mí también por ser amigo de él. Vemos otro ejemplo también de Jesús cuando fue a ser crucificado. Cuando Jesús fue a la cruz, nadie quedó al lado de él. Los discípulos lo abandonaron. También sufrió ese abandono. Y aquí vemos el salmista, Señor, has alejado de mí al amigo y al compañero. O sea, nadie quería estar cerca de él. Probablemente por la enfermedad que la estaba atravesando, ¿verdad? Nos da a entender este salmo que sería algo desagradable esa enfermedad, que fue lo que sucedió con Job también, ¿verdad? La lepra es algo desagradable. Si fuese el caso de la enfermedad del salmista aquí, que fuese lepra, que algunos estudiosos creen, ¿verdad? La lepra es algo desagradable porque es su carne descomponiéndose, ¿verdad? Usted comienza a perder los miembros, se le cae un pedazo de la nariz, de la oreja, ¿verdad? Se le empieza a formar llagas. Imagino que esas llagas han de soltar un olor feo, ¿verdad? Es una enfermedad bastante desagradable. Entonces nadie quería, otra que es contagiosa, ¿verdad? Nadie se aproximaba a un leproso porque podía ser contagiado con lepra. Y como dije, la lepra no tenía cura. No sé si hoy en día, tal vez hoy en día existe lepra y tal vez tenga cura, pero en aquellos días no tenía cura. Entonces, alguien que se enfermaba tenía, el fin de él era muerte. Y aquí el caso del salmista dice, Señor, has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tiniebla.
Amén, gloria a Dios, porque nuestra confianza está en las promesas de Jesús. ¿Verdad? Aquí el caso de este salmista era una enfermedad y vemos un salmo diferente a todos los otros salmos, que es de lamentación de inicio a fin, ¿verdad? Pero como dije, en ningún momento él echó culpa, en ningún momento, mejor dicho, él se queja de que él no merecía aquello, que Dios había sido injusto. El salmista toma aquello como una ira, como la ira de Dios sobre la vida de él. Pastor, entonces quiere decir que yo tengo que tomar toda enfermedad, todo mal, como que es la ira de Dios sobre mi vida y aceptarlo. Claro que no, ¿verdad? Claro que no, usted no tiene que aceptar ningún mal sobre su vida. Y si es la ira de Dios, y si es Dios trayendo su ira sobre mí, Dios no va a enviar su ira 2 veces. Dios ya envió la ira de Él, cayó en la cruz del Calvario sobre Cristo, ¿verdad? Cristo en la cruz tomó toda la ira de Dios, ¿verdad? El precio fue pago en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario Jesús dice, está todo hecho, está todo consumado, ya pagué su deuda, ya pagué tus errores, ya pagué tus pecados. Tus pecados que cometiste en el pasado ya fueron pagos, fueron borrados, fueron quitados, no hay más rastro de ello. Entonces no podemos aceptar pagar algo que ya está pagado. Todos mis pecados, todos mis errores del pasado, Dios los perdonó en la cruz del Calvario. Jesús los tomó y los clavó en la cruz del Calvario cuando Él fue clavado. Y la ira de Dios cayó sobre mis pecados también, ¿verdad? La ira de Dios cayó sobre mis errores también, pero no cayeron sobre mí, cayeron sobre Cristo en la cruz del Calvario. Entonces no acepte ningún juicio, no acepte ninguna condenación, no acepte ninguna culpa, no acepte ninguna enfermedad, no acepte ningún mal sobre su vida, porque Él ya lo llevó a la cruz del Calvario. El salmista aquí no tuvo Cristo, el salmista aquí no tuvo la oportunidad de oír de Cristo, probablemente oiría las profecías, pero él no vivió en el tiempo que nosotros estamos viviendo, donde Cristo dice está todo hecho, fue consumado, ya fue realizado todo, ya fue pagado todo, no tenemos que pagar ningún precio. Amén, simplemente creer en Él y tomar esas promesas por la fe. Amén, yo quiero orar por usted, no sé cuál sea su situación que pueda estar atravesando en esta mañana, pero Dios ya lo perdonó, Dios ya lo sanó, Dios ya llevó todos sus problemas en la cruz del Calvario. No lo acepte, rechácelo, no importa lo que pueda estar enfrentando, declare, háblele a sus problemas. En el nombre de Jesús yo no acepto esto, en el nombre de Jesús no acepto, en el nombre de Jesús no me conformo, en el nombre de Jesús esto no es para mí, en el nombre de Jesús yo no me voy a acomodar a esta situación. Yo declaro lo que la palabra de Dios dice y comienza a declarar, en la cruz del Calvario Él llevó todas mis enfermedades. Por eso, ahora enfermedad, y dele nombre a la enfermedad, ahora yo te reprendo en el nombre de Jesús. Si es escasez, diga, el Señor llevó toda mi miseria a la cruz del Calvario. Él se hizo pobre para que yo fuera rico. Es por eso que yo no acepto más la escasez, no acepto más la falta, la necesidad, en el nombre de Jesús. El Señor vino para que yo tuviera vida y vida en abundante. Entonces, esa vida viviré. No acepto una vida de desgracia, no acepto una vida de tristeza, no acepto vivir la vida que estoy viviendo. Por eso, porque el Señor vino a traerme una vida en abundancia. Amén. Déjeme orar por usted para finalizar el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, yo no sé quiénes irán a oír este mensaje, pero probablemente los que oigan, alguno puede ser que esté atravesando por crisis existencial, por problemas, por enfermedades, por necesidades, y tal vez esos problemas lo han llevado a pensar que Dios se ha olvidado de ellos. Tal vez esos problemas, esas circunstancias lo han llevado o la han llevado a acomodarse a la situación y han creído y han pensado que es un juicio de parte de Dios, que Dios está trayendo un castigo sobre su vida. Padre, pero en el nombre de Jesús toca esos corazones. No aceptamos, eso es mentira del infierno, porque Jesús ya llevó sobre sí todas nuestras maldiciones.
Jesús ya llevó sobre sí todas nuestras enfermedades. Jesús llevó sobre sí toda nuestra culpa. El juicio que estaba destinado sobre nosotros, la ira de Dios que estaba destinada a caer sobre nosotros, cayó en Él. Y porque ya cayó sobre Él, no puede caer dos veces. No va a caer sobre nosotros. Hemos sido alcanzados por el amor de Cristo, estamos en Cristo. Y ahora cuando el Padre nos ve, Él dice: este es mi Hijo amado, mi hija amada, en quien me complazco. Por eso, porque el Señor se complace en nosotros, los cielos están abiertos sobre nuestras vidas. Créalo, declárelo, tómelo como promesa, tómelo como su herencia, es lo que la Biblia nos dice. Si Dios dice, yo creo. Si la palabra de Dios lo dice, es así. Así va a ser. Amén. En Él sea el sí y el amén. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos entonces. Un gran abrazo. El martes ahora nos veremos para continuar con nuestro devocional de Salmos. Un gran abrazo para todos. Bendiciones. Que tenga un día bendecido, un día en victoria, lleno de la gracia y el favor abundante de Dios sobre usted, que todo lo que usted toque prospere, que donde usted salga, donde usted entre, la bendición de Dios entra con usted, cuando usted salga, la bendición sale con usted. El Señor bendecirá su entrada y su salida, su hogar, su familia. Crea, declárelo, porque así será en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, que pasen bien. Chau, chau, nos vemos. Amén. Un gran abrazo para todos. Chau, chau.